Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amados hermanos. Hoy seguimos transmitiendo la predicación de la palabra del Señor con el mismo gozo con el que hemos comenzado. Hoy es un día muy especial. Hoy celebramos al Padre de Misericordia, a nuestro Dios único y verdadero. De ahí, pues, que de alguna manera los que somos padres también debemos sentirnos dichosos de poder tener al Padre Celestial, nuestro buen Dios. Un abrazo para todos los padres, que Dios los bendiga mucho. Hoy continuamos con la serie de predicaciones, el Sermón de la Montaña. Este sermón que nuestro Señor Jesucristo predicó, por cierto, vuelvo a recalcar que es uno de los más largos en la historia de las predicaciones, aquellas grandes predicaciones que hizo el Señor delante de su pueblo. El tema de la misericordia, puesta en el capítulo 5, versículo 7 del libro de Mateo, nos dice de la siguiente manera: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las bienaventuranzas no son una serie de enseñanzas espontáneas tomados por Jesús al azar. Las bienaventuranzas definitivamente es una serie de enseñanzas que son escogidas y dadas de una manera sistemática para el pueblo, para los discípulos, para aquellos que estaban en ese momento rodeando a Jesús con deseos de ser enseñados. Definitivamente la misericordia es parte de estas enseñanzas, no podría estar ausente, porque es tan necesario mostrar el corazón de Dios, mostrar el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema de hoy ha sido denominado Rashem, mostrando el corazón de Jesús. La palabra Rashem en el idioma hebreo, que está pues como parte de la colección de enseñanzas rabínicas, y también pues como parte de lo que Jesús tomó para mostrar en su contexto, en su tiempo, tiene un significado profundo de lo que es la misericordia. Significa benevolencia, significa bondad, significa esa explosión de benignidad de parte de Dios que puede llegar a comunicar a su pueblo, que puede llegar a ser comunicable a aquellos que escuchamos y tenemos disposición para escuchar su palabra. Por eso el primer punto trata de la misericordia como un atributo comunicable de Dios. Dios, en su forma de ser, en su forma de expresar su deidad, tiene muchos atributos. Algunos de ellos no son comunicables, son propios de Él. No pueden ser transmitidos al ser humano, mientras que la misericordia llega a ser parte de esa serie de atributos que tiene el Señor, que pueden llegar a ser comunicables al ser humano, transmisibles para efectos que Él quiere lograr. Uno de ellos es la misericordia. La misericordia, amados hermanos, no es algo que sea común. De hecho, está ausente del vocablo común de la gente y solamente se utiliza dentro de los medios o de los círculos religiosos. Hoy en día no es la excepción, pero quiero recalcarle que esto no es propio solamente de que sea predicado los domingos. La misericordia, como atributo comunicable de Dios, es el buen deseo, la buena voluntad de Dios de mostrar su corazón de benevolencia al ser humano, no para que nosotros lo almacenemos en nuestro razonamiento y lo guardemos como una colección de trofeos de bondades que tenemos, sino más bien la misericordia como un atributo comunicable de Dios es insertado en nosotros, porque Dios lo inserta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el único medio en el que la misericordia puede hacer un efecto transformador en la vida del ser humano. La palabra misericordia lleva implícito ese sacrificio dado por nuestro Señor Jesucristo, en el que Dios muestra su bondad a aquel ser humano caído, hundido en la miseria de su pecado, pero que Dios en su buena voluntad le ha rescatado por medio de Cristo para retornarlo a sus caminos. Este es básicamente un concepto teológico de lo que es la misericordia. Definitivamente esto
está en el corazón de nuestro hermoso Dios. Comunicar ese atributo, pero que una vez que se ha insertado en el corazón de su pueblo, el pueblo llegue a ser exactamente lo mismo. Nosotros solamente seremos canales de bendición para extender aquello que Dios nos ha dado a nosotros. Recuerde que Dios mostró su misericordia rescatándonos de nuestros delitos y pecados en los cuales estábamos muertos, y por medio de Jesucristo, su único medio, Él ha hecho efectiva la misericordia en el corazón de nosotros. No estará guardada solamente en nuestra mente, sino que ha sido dada por Dios para vivirla día con día. Desde el año 750 aproximadamente, el profeta Miqueas muestra lo que prácticamente Dios tenía en su corazón para con el pueblo. El segundo punto que tiene que ver con la misericordia es que lo que Dios te da es lo mismo que pide de ti. Si Dios te da de sus bondades, definitivamente Él te pedirá esas bondades que sean algo que recircule, porque vuelvo a decir, las cosas de parte de Dios insertadas en nuestro corazón, si nosotros no las sacamos, si nosotros no las comunicamos, puede llegar a generar una explosión, nos puede ahogar. Definitivamente todo lo bueno, todo lo que podamos almacenar en nuestra alma, en nuestro corazón, no quiere decir que nosotros lo dejemos ahí solamente como parte de las buenas cosas que somos capaces de almacenar, con una capacidad tremenda, por cierto, sino más bien es de gracia recibiste, dad de gracia. Es lo mismo que tiene la implicación de la misericordia. La misericordia que hemos recibido de parte de nuestro Señor tiene tres aspectos. Esto ya fue dicho por el profeta Miqueas unos 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mencionamos que la misericordia y las otras enseñanzas no son algo espontáneo, es algo que Jesús ya sabía, es algo que se decía de Él, es algo que los profetas anunciaron. El profeta Miqueas dice de la siguiente manera: oh hombre, tú sabes lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Tres cosas dice: practicar la justicia, amar la misericordia y ser humilde ante tu Dios. Si analizamos esos tres aspectos, lo veremos como algo intermedio, algo que serían vanos los dos, como hacer justicia o amar la rectitud y el ser humilde delante de Dios. Esos dos aspectos, sin amar la misericordia, haría que nuestro cristianismo fuese vano. Es por eso que Dios le habla a su pueblo a través del profeta Miqueas y le da a conocer qué es lo que hay en su corazón. Si ciertamente le dice que quiere que sean justos, que también sean humildes delante de Dios, les dice: no dejen de lado la misericordia. La misericordia tiene un valor incalculable. Definitivamente la misericordia viene a ser la carne en medio de ese sándwich de gracia de parte de nuestro Dios. La misericordia, amados hermanos, como un atributo comunicable de parte de Dios y como algo que nos pide a nosotros que la pongamos en práctica, es precisamente porque eso nos da a nosotros el realce del valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es que valoraremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la pura aplicación de la misericordia para nosotros que fuimos rescatados, para nosotros que fuimos redimidos por su sangre preciosa. Le daremos el valor necesario cuando nosotros mismos lo pongamos en práctica. De nada nos sirve ser religiosos con un gran cúmulo de enseñanzas teológicas en nuestra cabeza, en nuestra mente, si éstas no se traducen en práctica. No quiero decir que todo lo que veamos en la Biblia lo podamos practicar, pero sí el uso de la misericordia que Dios ha hecho con nosotros es lo mismo que nosotros debemos hacer con nuestros semejantes. Es por eso que Dios le está pidiendo a su pueblo que si Él es misericordioso con ellos, ellos también lo muestren con los demás, con sus semejantes.
Jesús lo aplica de esa manera en el aspecto redentivo. En la parábola de los dos deudores, él menciona que pues ambos eran deudores, uno tenía una deuda mucho más grande que el otro. Sin embargo, a la hora de poder ser perdonada esa deuda, uno de ellos, el que más le debía, no lo hizo con el que menos debía. Definitivamente dice que este hombre recibió condenación y fue despojado de todo lo que se le fue dado. Nosotros, en nuestra vida, en nuestro caminar, la misericordia es parte no solamente de la formación, sino de nuestro caminar diario. Nuestro cristianismo será vano si la misericordia no se hace presente en nuestra vida. Por eso Jesús fue tan enfático a la hora de enseñar acerca de este atributo de Dios y de este gran mandamiento de ser misericordiosos nosotros, porque también recibiremos misericordia. La misericordia es esencial, amados hermanos, en el cristianismo. En el ministerio de Cristo es esencial porque básicamente es aquella fuerza grande que respaldó las palabras que Él dijo. De hecho, déjeme decirle que más bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo recalcaban sus maravillosos hechos con la gente. Siempre fueron cargados de misericordia, siempre tuvo compasión de las personas. La misericordia, a diferente de la compasión humana que conocemos nosotros, es que nosotros nos compadeceremos precisamente de aquellos que generan una simpatía o por lo menos que tienen una empatía con nuestro pensamiento. Pero jamás lo haremos con aquellos que sean contrarios a nuestro pensamiento. Cuando hablamos de misericordia, amados hermanos, en el sentido en el que Dios la aplica por medio de nuestro Señor Jesucristo al corazón del pecador, es que precisamente nosotros no nos encontramos con ninguna sintonía, en ningún momento empáticos al carácter santo de Dios. Nosotros hemos nacido en pecado, hemos vivido en pecado, y por lo tanto el pecado del hombre y la santidad de Dios no se llevan para nada. El canal, la brecha que se abre, es la brecha de la misericordia aplicada directamente por medio de Jesucristo a nuestros corazones. Esta misericordia hace posible entonces que las bondades de Dios puedan llegar al corazón del pecador. Que la maravillosa gracia de Dios se haga efectiva en el corazón de aquel que ha sido y será parte del pecado en esta tierra, y el pecado parte en su vida como lo somos los seres humanos. David decía que en pecado le concibió su padre y su madre, que él ha nacido en pecado y que por lo tanto hemos vivido toda una vida llena de pecados. La misericordia lo que hace es que aquello que no merecemos, como es las bondades de Dios, se hagan efectivas en nosotros. Y recalco nuevamente, el único medio es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Él habló de la bienaventuranza de los misericordiosos, precisamente se refiere a que Él, aplicando primeramente la misericordia del Dios Padre a nosotros, es digno de toda honra y de toda gloria. Él mismo lleva esa felicidad, Él mismo lleva ese gozo. Por eso cuando Él dice bienaventurados los misericordiosos, lo dice con toda autoridad. Si analizamos a profundidad que este atributo comunicable de Dios, hecho realidad en nuestra vida, y que nosotros podemos usarlo como parte de la cotidianidad y como parte de la extensión del reino de los cielos con lo demás, esto seguramente va a traer una bienaventuranza en nosotros. No podemos decir que las palabras de Jesús fueron vanas y que no hará ningún efecto en nuestra vida y en nuestro corazón. Definitivamente es una indicación de parte de nuestro Dios a que probemos si la misericordia que Él ha insertado en nosotros llega a traer gozo, por supuesto, y se hace realidad cuando nosotros mismos compartimos esa condición de compasión de parte de Dios a los seres caídos. Amados hermanos, entonces, misericordia definitivamente es algo que proviene de Dios como un atributo divino
y que se hace realidad en el corazón del ser humano. La misericordia como algo esencial en el ministerio de Cristo, algo que no solo le dio realce, sino que le dio el grosor de la autoridad ministerial delante de un pueblo de corazón duro, todavía hasta el día de hoy prevalece como aquel ablandador de los corazones duros, petrificados en el ser humano. En cada uno de nosotros hay dureza de corazón, pero la misericordia de Dios es el martillo y el cincel que hace que el corazón más duro se convierta en un corazón de carne. La misericordia la encontramos en el índice del corazón de Jesús, escrita con letras gigantescas, resaltando que el corazón de Jesús es un libro abierto para aquellos que con gozo tenemos el vivo deseo de explorarlo todos los días. Es una invitación maravillosa que Dios nos hace para buscar dentro del corazón de Jesús. Ahí encontraremos la misericordia no como algo histórico solamente, sino como algo que todavía sigue conquistando el corazón de millones de personas, entre los cuales estamos usted y yo. Esto, amados hermanos, le ha dado esperanza a aquellos que son rescatados de la misericordia, de la miseria del pecado en la misericordia de nuestro Dios. Esto mismo lo ha transmitido a sus discípulos y esto mismo lo sigue transmitiendo a cada uno de nosotros hoy en día. Jesús diría de manera sencilla las siguientes palabras, o nosotros podemos interpretarlo como lo dijo aquel pastor inglés Martin Lloyd-Jones, que dice: felices son, dice Cristo, esas personas que merecen que se les felicite. O sea, que si la misericordia de Dios habita en nosotros, la única manera de darla a conocer a los demás y que produzca gozo en nuestro corazón es compartirla con aquellos que la necesitan. ¿Quién necesita la misericordia de Dios? Bueno, definitivamente todo el mundo la necesita. Lo que sucede es que nosotros la mayor parte de las veces la almacenamos en nuestro corazón, en nuestra alma, la atesoramos, entre comillas, pero jamás la dejamos salir. Eso nos convertiría a nosotros en religiosos solamente. La misericordia de Dios, amados hermanos, predicada, dada por Jesús, explicada y vivida por sus primeros discípulos, debe tener la misma vigencia para nosotros en el caso de compartirla. ¿Qué hará la misericordia en nosotros? Cuando nosotros la compartimos, definitivamente llega a tener la importancia necesaria. Llegamos a vivirla, llegamos a experimentarla. Esto es lo que hace falta que cada uno de nosotros lo hagamos en nuestra vida. La misericordia, amados hermanos, es la condición de nuestro carácter en forma real, en forma vívida y experiencial. De alguna manera, esta condición, amados hermanos, también será el grueso de nuestra profesión de fe cristiana. En otras palabras, el sello del cristianismo puesto por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros llega a tener la validez cuando este atributo que Dios nos comunicó, que Dios insertó por medio de Cristo en nuestro corazón, se hace efectivo en las demás personas. No podemos predicar la palabra si no la vivimos. No podemos decir que somos salvos si no transmitimos la salvación. No podemos decir que tenemos gozo en el corazón si solamente lo cantamos, pero no lo ponemos en la práctica. Definitivamente, la profesión de fe debe ir acompañada de la misericordia. Entonces, amados hermanos, la misericordia significa realmente un sentido de compasión, además del deseo de aliviar el sufrimiento de aquel pecador que está sufriendo por causa de su pecado. Este significado esencial es lo que quiere decir misericordioso. Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta compasión a los demás se traduce en acción, no es algo teórico en nuestra mente. De modo que el cristiano
llega a tener un sentimiento de compasión y una ansiedad tremenda por aliviar el sufrimiento de los demás. Esto, amados hermanos, debe estar insertado en nuestro corazón, debe estar vivido, experimentado en nuestra vida cotidiana. De Dios hemos recibido la misericordia, así que lo que Dios nos pide es amarla lo más que se pueda, hasta tener la ansiedad de poder compartirla. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Hoy usted se da cuenta de que ha recibido misericordia, pero también tiene la responsabilidad de ser un transmisor de la misericordia, de ser un canal de la misericordia. Ello le traerá bendición a su vida, ello le traerá gozo, bienaventuranza a su corazón. No se quede con ella, transmítala, no se quede con esa bienaventuranza solamente en su corazón. Dios no nos llamó a ser egoístas ministeriales, sino a compartir su redención, su salvación, el gozo que Él produce por medio de nuestro Señor Jesucristo. Compartamos lo que hay dentro del corazón de Dios. Y dentro del corazón de nuestro Señor Jesucristo hay misericordia. Bienaventurados, amados hermanos, amigos, el Señor les bendiga hoy en este día. Un abrazo a todos ustedes.